Mm, el día de hoy traemos una capacitación desde el Ministerio de Cultura con nuestro profesional Cristian Estrella, quien muy informalmente nos ha pedido colaboración con el préstamo del espacio para poder realizar una capacitación presencial acá en el municipio de Bucaramanga del programa de estímulos nacional para la vigencia 2023. Entonces, sin más, pues agradecerle a Cristian por haber asistido a capacitar a la población villavense que dan arduo esfuerzo hacen presentando proyectos a este tipo de convocatorias, y pues espero que sea de lo más productiva que se pueda. Muchas gracias, Cristian. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, por su participación. La competencia con el agua siempre es compleja, pero en honor a su puntualidad, por supuesto, vamos a dar inicio, y las demás personas que vayan llegando, que se vayan sumando a esta jornada de conversación. Bueno, lo que nos tiene acá en particular, en este contexto, es la socialización de la convocatoria 2023 del Programa Nacional de Estímulos. Como ustedes bien lo saben, una de las convocatorias que tiene el Ministerio de Cultura. En el marco de este ejercicio, las convocatorias públicas, dos de las convocatorias públicas más importantes que maneja el Ministerio de Cultura, como ustedes lo habrán escuchado, una de ellas es el Programa Nacional de Concertación Cultural y el Programa Nacional de Estímulos, dos bolsas concursables importantes, nacionales en el país, y hay otras convocatorias que son manejadas también al interior de este grupo. Nosotros somos el grupo de fomento y estímulos a la creación, a la investigación, a la actividad artística y cultural. Es un grupo que depende del despacho del señor ministro y se encarga de administrar, de gestionar concretamente estas convocatorias. Hoy en particular vamos a hablar de esta, la del Programa Nacional de Estímulos, y el propósito fundamental es conocer las generalidades de esta convocatoria, concretamente de qué está hecha, cómo está compuesta, cuáles son las oportunidades de participación, dado que es un portafolio bastante amplio, es un portafolio que permite la participación de un número importante de tipos de personas, independientemente de su naturaleza jurídica, porque, como ustedes saben, a diferencia del Programa Nacional de Concertación Cultural, al que aplican solamente personas jurídicas, a esta convocatoria en particular pueden participar un número más amplio de, valga la redundancia, participantes, entre ellos personas naturales, grupos constituidos, personas jurídicas del sector privado, del sector público, también en los contextos y en los territorios donde tenemos presencia de pueblos indígenas, de grupos étnicos, consejos comunitarios también, de comunidades negras, afro, raizales, palenqueras, y desde luego los cabildos, resguardos, asociaciones de cabildos y autoridades indígenas en particular. En esta perspectiva, la idea es que podamos un poco conversar alrededor de esta convocatoria. Les propongo que yo desarrolle los contenidos de la presentación y ustedes guarden por favor sus inquietudes, y al finalizar la presentación espero poder tramitar la mayor parte de ellas, si no todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Entonces la idea es un poco navegar por estas posibilidades, por las oportunidades que nos ofrece esta convocatoria. Agradecerle desde luego a la Alcaldía de Duitama, al Instituto, que ha permitido también que podamos hacer este ejercicio de socialización, dado que la convocatoria está en estos momentos vigente y todavía le quedan un poco más de 20 días al cierre de la convocatoria. Estamos totalmente a tiempo de conocer la convocatoria y desde luego de presentar las propuestas. Bien, el Programa Nacional de Estímulos, ustedes muy seguramente han participado en él o lo conocen. Es un programa que tiene más de 25 años. De hecho, el Programa Nacional de Estímulos nace con el mismo Ministerio de Cultura, cuando en su momento existía, antes de la creación del Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Cultura, o Colcultura, como algunos de ustedes lo recordarán. Se transforma en el Ministerio de Cultura, y este programa cumple con el propósito constitucional, como nos lo ha otorgado así la Carta Magna en Colombia, de apoyar, incentivar, como su nombre lo indica, estimular la actividad artística y cultural en el país. En esa perspectiva, los recursos de esta convocatoria se otorgan y se entregan para que ocurran actividades, acciones, propuestas, proyectos en los distintos territorios del país. Esta en particular es una convocatoria del orden nacional, donde se pueden presentar personas de todos los rincones del país. Desde luego no está compuesta por bolsas departamentales como otras convocatorias, en la que se determinan o se asignan un número de proyectos por departamentos,
Esta es una convocatoria nacional y al ser nacional pueden presentarse tantas propuestas cuantas posibilidades existan y desde luego cuántas intenciones hayan de desarrollar propuestas artísticas y culturales. Este programa viene renovado en esta versión del 2023 con unas novedades y unos acentos importantes para esta convocatoria. Entre esas principales novedades o acentos que tiene la convocatoria, una de las más importantes tiene que ver con la necesidad de que grupos que antes no estaban contemplados como sujetos activos de participación en las convocatorias ahora puedan hacerlo. De esta manera hablamos en la convocatoria de estímulos de, por ejemplo, los grupos de jóvenes o los jóvenes que puedan participar directamente de la convocatoria, grupos de mujeres o las mujeres propiamente dichas, los grupos colectivos o personas que trabajan con población con discapacidad o la población con discapacidad misma, la población sexualmente diversa que se identifica también con los grupos o con la comunidad LGBTIQ+, personas reincorporadas del conflicto, personas víctimas de la violencia del conflicto armado en este país y, entre otras posibilidades, todos estos grupos que desarrollan actividades artísticas y culturales que concretamente no tienen, por ejemplo, hasta el momento, una persona jurídica o una formalidad jurídica. Hay convocatorias que están dirigidas específicamente para personas jurídicas, pero un gran número de posibilidades de participación pasa por la necesidad que tienen las personas naturales y los grupos que se constituyen para participar de esta convocatoria. Luego vamos a ir desagregando uno a uno esos tipos de participantes para que tengamos muy clara la información de cuál sería nuestra condición para poder participar dentro de la convocatoria. Asimismo, es muy importante para nosotros informarles, contarles que este año la convocatoria tuvo un crecimiento exponencial en cuanto al presupuesto. Hay una intención y una voluntad muy clara de incrementar los recursos de las convocatorias públicas. Por ejemplo, la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural tuvo un incremento del 66% en sus recursos. Esto se vio reflejado en el número de proyectos y en los recursos que fueron asignados a los proyectos que resultaron ganadores de esta convocatoria, y esta en particular, la de estímulos, tiene un crecimiento del 51%, es decir, más de la mitad del valor de los recursos asignados en la convocatoria del año anterior. Esto que nos permite, por un lado, que hayan más estímulos, un número mayor de estímulos, un número mayor de convocatorias, y algo también muy interesante, y es que los estímulos que existían o algunas convocatorias que existían este año, la gran mayoría de ellas tienen unos montos más altos respecto de la convocatoria del año anterior. Por ejemplo, si una convocatoria del año pasado de fortalecimiento a procesos de formación artística, por ejemplo, podría tener una beca 20 millones de pesos, hoy seguramente podemos ver que esa convocatoria tiene 30 o tiene 40 millones de pesos. O en su defecto, si se mantienen los valores de la convocatoria, muy seguramente van a identificar que hay más estímulos dentro de cada una de esas convocatorias. Esto desde ya amplía las posibilidades de participación y amplía desde luego la oportunidad de poder acceder, cumpliendo con los términos y condiciones de la convocatoria, a uno de los 1.318 estímulos. De esos 1.318 estímulos, 1.076, una antes, por favor, gracias, 1.070, perdón, son becas, 18 son premios nacionales, 199 son reconocimientos, 18 de estos son residencias y 13 son pasantías. Ahora vamos a conocer cada uno de estos tipos de estímulos para que nos quede clara cuál sería la modalidad de nuestro interés y en cuál podríamos participar dependiendo las características de nuestra propuesta o de la actividad que nosotros realizamos en el país. Algo muy interesante también, y es que se incorpora una nueva figura como oferente dentro del portafolio de estímulos, el Centro Nacional de las Artes. El Centro Nacional de las Artes, para quienes tienen de pronto la posibilidad de conocer, era el antiguo Teatro Colón en Bogotá, que en su momento ofrecía una programación o tenía una oferta concreta, no exclusivamente, pero sí en su gran mayoría para la actividad artística y cultural en Bogotá. Hoy el Centro Nacional de las Artes, que se renovó infraestructuralmente con una inversión importantísima del gobierno, en este caso, llega al portafolio de estímulos con una oferta de circulación muy importante para que grupos puedan circular también, usar este espacio y desde luego poner en evidencia, poner en escena su actividad artística y cultural. El Centro Nacional de las Artes entra entonces
como oferente dentro de esta convocatoria. Y algo también muy interesante, y es que todos los estímulos que se ofertan en el marco del Programa Nacional de Estímulos conversan, dialogan con estos 4 ejes que son las apuestas estratégicas del Gobierno Nacional en materia de cultura. El primero, cultura de paz. El segundo, arte y educación para la vida. El tercero, memoria, saberes y culturas. Y un cuarto, que ha sido un interés del Ministerio de Cultura, es también poder llevar la oferta institucional a los colombianos que están en el exterior, colombianos que están por fuera del país y que en algunos casos, muchos de esas personas que están en el exterior son artistas que han tenido que salir por dificultades o porque quieren proyectar su vida cultural y sus apuestas, y hoy, cualquiera que sea la razón, no están en Colombia, pero son colombianos y colombianas que pueden también participar de esta oferta del Programa Nacional de Estímulos. Bien, la siguiente, por favor. La convocatoria abrió el 23 de febrero y cierra el 3 de abril. Como les decía, estamos todavía muy a tiempo de construir las propuestas, de conocer la convocatoria, conocer el manual y desde luego presentar una propuesta. Cierra el 3 de abril a las 11:59 de la noche, un minuto antes de las 12 de la noche. ¿Eso qué quiere decir? Que el aplicativo que está diseñado para la presentación de estas propuestas recibe postulaciones hasta las 11:59 y 59. Inmediatamente el aplicativo cierra a las 11:59 en punto y pues no recibe más postulaciones. El mensaje es, si no lograron hacerlo hasta el momento, no habrá posibilidad de que se reciban postulaciones. El único mecanismo es el aplicativo, la plataforma, de tal manera que si desean enviar a los correos electrónicos o radicarlo a través de algún conocido o amigo en el Ministerio de Cultura, pues lo mejor es que no lo hagan, porque la única posibilidad es a través de este mecanismo a las 11:59 de la noche del día hasta las 11:59 del 3 de abril. Bien, la recepción de propuestas se hace a través de un aplicativo que está directamente asociado a la plataforma del Ministerio de Cultura. Es un aplicativo que tiene su espacio reservado dentro de la nube, es decir, no está reservado a un servidor fijo del Ministerio de Cultura. Esto nos permite que haya estabilidad en la recepción de propuestas, esto nos permite que el aplicativo funcione correctamente hasta el último momento, con una gran capacidad de flujo para la presentación de las propuestas. La sugerencia que nosotros siempre damos es: no esperen hasta el final para presentar la propuesta. Hemos recibido en postulaciones anteriores inquietudes de personas que a las 11:58 de la noche nos están escribiendo: ¿qué pasa? No puedo cargar mi propuesta. Pues muy difícil que a las 11:58 logren hacer o cumplir satisfactoriamente con todas las actividades. Entonces, la sugerencia es: tomémonos el tiempo, revisemos, carguemos la documentación necesaria, de tal suerte que mucho antes del 3 de abril podamos haber identificado errores o ausencias o falencias en la formulación de la propuesta y podamos enviarlo satisfactoriamente. Algo muy importante también en este caso es tener en cuenta que la Ley 2072 del año 2020 indica que todas las personas naturales que quieran acceder a un estímulo en Colombia tienen que estar registrados en la plataforma del registro único de agentes del sector cultura. Esto es Soy Cultura. Soy Cultura es una plataforma que se creó en la pandemia en su momento, inicialmente para saber quiénes éramos, dónde estábamos, cuántos éramos, y actuar de manera muy rápida en su momento frente a las ayudas que generó el gobierno nacional en ese entonces. Tal vez recordarán convocatorias como Comparte lo que somos, convocatorias que fueron muy ágiles para entregar recursos en ese momento, con recursos del Fondo de Emergencias, del Fondo de Mitigación de Emergencias, y de allí nació Soy Cultura. Y ahora Soy Cultura es una herramienta muchísimo más amplia de identificación que inicialmente está habilitada para personas naturales. Es decir, las personas jurídicas no pueden inscribirse a Soy Cultura. Esto no quiere decir que no puedan participar de la convocatoria. Lo ideal es que quienes integran esa persona jurídica, dado que hacen actividades artísticas y culturales, se inscriban a título individual. Entonces, una recomendación, importantísimo, estar inscritos en Soy Cultura. Si no lo han hecho, háganlo. Es un registro muy sencillo que le permite al gobierno, le permite al Ministerio de Cultura saber quiénes somos los que estamos en el país, que nos dedicamos a la actividad artística y cultural, desde la investigación, desde la creación, desde la formación, desde cualquier
escenario que tenga que ver con la actividad artística, cultural y del patrimonio en Colombia. Bien, habíamos dicho que esta es una convocatoria mucho más amplia y mucho más plural, porque permite, entre otras posibilidades, la participación de personas naturales, es decir, ustedes, cada uno de ustedes, si tuviese la intención, puede participar dentro del portafolio. La única condición es ser mayor de 18 años. Ciudadanos y ciudadanas colombianas, residan o no en Colombia, pueden participar a título de personas naturales. Importante, si yo me presento como persona natural, pues no puedo participar de otra convocatoria. Recuerden que en estímulos, concretamente, se puede presentar una propuesta por tipo de participante. Ahora bien, no solamente están las personas naturales, están los grupos constituidos. Y esta ha sido una figura muy interesante que le permite hoy a los colectivos, a las organizaciones, a las personas que desarrollan actividad cultural en el país y que no están legalmente constituidos, también participar. Entendemos que el camino hacia la formalización es un camino y una decisión de los grupos sociales. No puede obligar a la gente a que se constituya legalmente. Es favorable, es importante hacerlo. Y siempre sugerimos a las personas del sector artístico y cultural en Colombia que está bien constituirse legalmente para poder acceder a otro tipo de convocatorias. No obstante, ustedes podrían, si lo desean, juntarse nada más de manera voluntaria para efectos de alguna de las convocatorias y participar. Es decir, tú y yo podríamos constituir un grupo. Más de 2 personas pueden ser un grupo constituido. No hay límite de número en adelante. Lo mínimo es que sean 2. ¿Qué hace uno en este caso? Se asocia, por ejemplo, tengo una banda de músicos jóvenes mayores de 18 años. Los muchachos no están constituidos legalmente, pero tienen una actividad cultural que puede que lo hayan desarrollado hace mucho tiempo o lleven poco tiempo. Aquí el tiempo de constitución no interesa, ni el tiempo de conformación del grupo. Simplemente se juntan, unen sus voluntades y dicen, venga, nos vamos a reunir y nos vamos a constituir como grupo, le vamos a poner un nombre a ese grupo constituido y todos nos inscribimos en el formulario de participación. Eso sí, tienen que escoger un representante, no un representante legal, porque no aplica en este caso, pero escogen un representante que es quien aporta la documentación para el pago en el caso de que resulte ganador. El RUT, la cuenta bancaria, por ejemplo, una sola persona del grupo constituido, no todas. Las demás solamente firman el formulario de constitución y aportan la cédula, básicamente. Entonces, personas naturales, grupos constituidos, que es la sumatoria de personas naturales, en últimas, sin ninguna formalidad ni solemnidad jurídica. Insisto, no tienen que ir a una notaría, no tienen que ir a la Cámara de Comercio para constituirse legalmente, solamente se juntan para efectos de la convocatoria. Luego están las personas jurídicas de naturaleza privada, aquí entran todas las entidades sin ánimo de lucro, ahí están corporaciones, asociaciones, fundaciones, ¿sí?, agremiaciones del sector cultural que vienen desarrollando una actividad cultural o que se han constituido recientemente pero con propósitos culturales, con el propósito de desarrollar actividades culturales. Dentro de las personas jurídicas de naturaleza privada están las entidades sin ánimo de lucro, pero también están algunas entidades con ánimo de lucro, que desarrollan también actividades culturales y que sí tienen unos fines explícitos de obtener o generar ingresos a partir de su actividad. Hay algunas muy específicas en las que pueden participar personas jurídicas del sector privado con ánimo de lucro, pero la generalidad o la gran mayoría de convocatorias en las que pueden participar personas jurídicas del sector privado son las entidades sin ánimo de lucro. Y aquí hay algo muy importante que muchas veces se desconoce en el país, y es que las juntas de acción comunal también son personas jurídicas del sector privado. Y esto no lo conocen muchas veces las juntas de acción comunal. Eso quiere decir que una junta de acción comunal en un barrio, en un sector rural, en un corregimiento, en una vereda, en una comuna, ¿sí?, puede participar de las convocatorias, en este caso específico, de las que así lo determinen, del Programa Nacional de Estímulos. Entonces, para quienes no lo sabían o no lo conocen, las juntas de acción comunal son personas jurídicas del sector privado. También están las personas jurídicas del sector público o de naturaleza pública, entre las que están, por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones
Y en el caso concreto, por ejemplo, de Duitama, está el Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura es un instituto descentralizado. En el caso de Duitama, por ejemplo, la alcaldía puede presentar una propuesta y el instituto otra, porque el instituto tiene una personería jurídica independiente a la de la alcaldía municipal. Y están también, desde luego, como lo habíamos anunciado, en los territorios donde hay presencia de grupos étnicos, los cabildos, resguardos, asociaciones indígenas, asociaciones de autoridades indígenas y los consejos comunitarios de comunidades negras, afro, raizales, palenqueras. Entonces aquí viene un poco la pregunta del millón. La gente dice, bueno, pero si es una sola propuesta, imagínense, en Duitama la alcaldía solo podría presentar una y otra al instituto. No, porque está la figura de grupos constituidos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Presenta uno a la alcaldía para sus procesos, presenta otro al instituto para lo propio, pero supongamos que también está la biblioteca pública del municipio que tiene un grupo. El aplicativo en el que ustedes se registran les permite registrarse con su número de cédula. Esto quiere decir que su número de cédula queda ya asociado a una participación. Si yo voy a presentarme en otra propuesta con mi número de cédula, pues anulo la participación de ese otro grupo. Es muy importante que lo tengan presente. Entonces tenemos en realidad 6 tipos de participantes que permiten la participación en muchos niveles, en muchos órdenes, y desde luego dependerá del interés que ustedes tengan, de cuál es la actividad artística y cultural que desarrollan, y por supuesto, qué quieren proponer en el marco de la oferta de estas 259 convocatorias y los 1.318 estímulos. Aquí hay una clave. No es su propuesta, no es el portafolio de estímulos el que se ajusta a su propuesta, sino es su propuesta, su interés, su actividad, la que se propone en el marco de la oferta del Programa Nacional de Estímulos. A lo largo de las socializaciones que estamos haciendo en el país, ayer estaba en Paz de Río, la semana pasada estuve en Valledupar, en Bosconia, y así otro equipo de asesores del ministerio, estamos recorriendo el territorio nacional para que la gente pueda acceder a estas convocatorias. Nos decían, en muchos casos, ¿yo cómo hago para participar si soy un músico compositor que lleva 35 años dedicado a la composición musical? Nosotros no podemos decirle, este es el estímulo para usted, sino más bien es, dentro de ese ámbito de posibilidades que existen, ¿cuál de estos se parece más, o se ajusta más, o corresponde más a su actividad artística y cultural? Porque si fuera así, pues tendrían que existir tantos estímulos, cuantas personas o cuantas posibilidades de entender la cultura en el país. Entonces, estímulos funcionan así. Hay un marco de posibilidades dentro de las áreas, ámbitos, campos y formas de entender la cultura en las cuales ustedes dicen, yo trabajo en un museo, entonces me interesan las convocatorias del Museo Nacional. Por ejemplo, miren esta, beca para el fortalecimiento de museos comunitarios. Entonces puede que mi iniciativa se ajuste dentro de esa. O yo realizo actividades de promoción de lectura y escritura, entonces muy seguramente voy a encontrar convocatorias relacionadas con este tema en la Biblioteca Nacional de Colombia, en las convocatorias de la Biblioteca Nacional. O mi quehacer está asociado a las artes plásticas o visuales, o a la fotografía, o a la literatura, o a la danza, o al teatro, o al cine, o al audiovisual. Entonces, con base en la naturaleza de la actividad artística y cultural que ustedes desempeñan, van a identificar el espectro amplio de participación que tenemos. Bien, esto es muy importante. El portafolio se compone de estos tipos de estímulos, 5 en particular. Becas, reconocimientos, premios, residencias y pasantías. ¿Qué es una beca? En el caso del portafolio de estímulos. No son becas para estudios superiores. No son becas para estudiar, es muy importante que lo tengamos presente. No son becas del ICETEX o de las universidades que se otorgan para hacer o adelantar estudios técnicos o superiores. Son becas para financiar, apoyar el desarrollo de proyectos o propuestas que pueden ya estarse realizando
y por lo tanto ustedes proponen una ampliación de ese proyecto, de esa propuesta, o una nueva fase de esa propuesta, o van a desarrollar un proyecto por primera vez. Cuentan los dos casos. Resulta que vieron una convocatoria que se llama, por ejemplo, Memoria y Cocinas Tradicionales. Y resulta que tienen un grupo de personas que se dedican a la investigación del patrimonio de la cocina tradicional en su municipio. Entonces dicen, me interesa esa convocatoria, constituyo un grupo, somos un grupo de hombres y mujeres que nos dedicamos a promover la cocina tradicional. Boyacá es fuertísimo en cocina tradicional, en patrimonio, en música, tiene, digamos, propuestas muy interesantes el departamento en ese ámbito. Entonces me interesa a mí, por ejemplo, la convocatoria de una beca para desarrollar un proceso de formación en cocina tradicional. Entonces una beca básicamente es un recurso que se otorga para ejecutar un proyecto en una temporalidad. Las becas se ejecutan por generalidad casi todas hasta el 20 de noviembre. Eso quiere decir que yo tendría más o menos un espacio de 5 meses para proponer una propuesta, valga la redundancia, dentro de esa convocatoria. Y al ser una beca que asigna unos recursos para ejecutar un proyecto, eso significa que yo construyo una propuesta muy sencilla, lo van a ver, la construcción de la propuesta para estímulos es muy sencilla, no es un proyecto con árbol de problemas y con identificación de actores y con indicadores y con mediciones, no, es una propuesta muy sencilla. Construyen la propuesta, naturalmente hay que construir un cronograma, porque lo voy a ejecutar en un tiempo, y un presupuesto, es decir, en qué me voy a gastar el recurso en caso de resultar ganador. Y aquí viene algo muy importante. Dado que son estímulos, la ley nos permite asignar esos estímulos, primero, sin cobrar IVA. Los estímulos están exentos de IVA. Segundo, los asignamos vía acto administrativo o resolución. ¿Eso qué quiere decir? Que no firmamos un convenio entre ustedes, los ganadores, y el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, no hay una formalidad contractual entre nosotros, a diferencia de concertación, que sí se firma un convenio de apoyo. En estímulos no. Usted, si es ganador o ganadora, o su colectivo, o su grupo, o su persona jurídica, se le asigna ese recurso. Si es una beca, en 2 pagos. Un primer pago del 80%, una vez se legalice el estímulo, y un pago del 20% al final, contra un informe que debe entregar de la ejecución de esa propuesta. Para becas, residencias y pasantías, aplica la misma figura. Construye una propuesta pequeña, un cronograma, un presupuesto. Si resulto ganador, un primer pago del 80%, y un pago del 20% al final de la ejecución. Pero, si me presento a un reconocimiento o a un premio, y si gano un premio o un reconocimiento, el pago es único, del 100%. ¿Por qué? Porque yo no me postulo a un reconocimiento o a un premio con un proyecto. Valga la redundancia, en un reconocimiento o en un premio, estamos reconociendo su experiencia, sus aportes a la vida cultural de este país. Por lo tanto, un solo pago. Sale ganador, se gestiona el pago con todos los trámites que hay que hacer, en este caso para la gestión del pago, y usted puede gastar los recursos en lo que usted desee, porque estamos reconociéndole algo. Su obra, sus aportes, su trayectoria como persona. En el caso de los premios nacionales son la máxima distinción, el máximo galardón que entrega el Ministerio de Cultura a personas naturales que le han entregado su vida a la cultura en este país. Y al decir que le han entregado o que le están entregando su vida, pues esto supone que son personas con una larguísima trayectoria. Por eso la condición para aplicar a un premio nacional es ser mayor de 65 años. Los premios nacionales están dirigidos exclusivamente a personas naturales mayores de 65 años que le han entregado la vida a la cultura en su territorio, en su municipio, en su departamento, y que resaltan en el país por esos aportes considerables. El año pasado entregamos el premio nacional a un maestro artesano del sombrero volteado en Tuchín, Córdoba. Un maestro que
tras generaciones, con más de 80 años de aprendizaje y de procesos de enseñanza, ha permitido que esta figura, que este símbolo también de las identidades en Colombia exista. ¿Y qué es lo que ha hecho este señor que lleva más de 80 años encargado de transmitir la enseñanza del sombrero volteado? Enseñarle a otras personas a hacerlo y permitir que la manifestación siga viva. Y hoy de manera muy elegante todos podamos lucir un sombrero volteado en el sur del país, en el centro o en la costa. Asimismo también, el año anterior, el ganador de uno de los premios nacionales fue un sabedor del Cauca encargado de promover y de preservar una manifestación cultural llamada el esgrima con machete o la danza del esgrima con machete. Una danza muy interesante en términos patrimoniales que se da, una manifestación cultural que se da en el Cauca y que recuerda las luchas de los campesinos y de los afro en particular en el Patía, en el Cauca. Entonces esta persona, este maestro de 104 años, por fortuna, logró postularse y hacerse acreedor al Premio Nacional. Pero también hay grandes figuras de la cultura, como están Jorge Alitriana, Totó la Momposina, estas, digamos, figuras un poco más sobresalientes en términos mediáticos. No quiere decir que estén por encima de los otros. Por eso, el Premio Nacional tiene hoy categorías diferenciadas, para no poner a competir al señor Marcial Montalvo con el señor Jorge Alitriana, que tiene una trayectoria y una formación y ha tenido una visibilidad distinta. En todo caso, los premios nacionales están dirigidos a eso, a exaltar las contribuciones de nuestros adultos mayores que han dedicado su vida a las artes y a la cultura en el país. Nos preguntaban en Valledupar esta semana, el lunes, un señor, tuve la fortuna de tener entre el público a un señor de 85 años y él decía, mire, yo soy compositor, la música que yo compongo la interpreta Silvestre Dangond, Pipe Manjarrés y una cantidad de compositores, autores y demás intérpretes de la música vallenata, y yo nunca he tenido un apoyo de nadie. Entonces decía, yo me puedo presentar, pues desde luego, si usted considera que cumple con las condiciones para hacer un premio nacional en composición, por ejemplo, o un premio nacional vida y obra, en este caso específico, puede postularse. Él decía, pero no sé leer ni escribir. ¿Sí? Mis composiciones son orales. ¿Cómo hago para postularme? Entonces le decía, muy sencillo, usted tiene un hijo, o tiene un familiar, o un allegado. Me dijo, hago parte de una corporación de compositores. ¿La corporación me puede postular? Sí. En este caso, un poco el ejemplo, la anécdota es, para postularse a un premio nacional no solamente me puedo postular yo, me puede postular un tercero. Puede ser un amigo, un familiar, una institución, una corporación, una entidad. Lo que sí hay que tener presente es que quien postula, pues queda inhabilitado para presentar otra propuesta, ¿sí? Porque pone su número de cédula y el sistema lo asocia como si estuviese presentando una propuesta. Ahora bien, la gente me preguntaba y me decía, ¿y entonces cómo hacemos para que nadie presente una propuesta en nombre del Señor? Que no sabe leer y no sabe escribir. Pues esa persona tiene que, a través de su huella digital, certificar que permite que otro lo postule. Y si puede firmar y puede escribir naturalmente una carta que dice, yo, Cristian Estrella, autorizo al señor X o Y a que me postule al Premio Nacional. Entonces, hay Premio Nacional en fotografía, de música en composición, hay Premio Nacional de Literatura, hay Premio Nacional Vida y Obra. En total son 18 premios nacionales. Incluso hay un Premio Nacional en Cocinas Tradicionales. Es un premio bellísimo, al que se postulan colectivos, ¿sí? Personas naturales que se juntan y dicen, ah, mire, aquí en Duitama o en cualquier municipio de Colombia, si algo hay es un saber fantástico relacionado con la comida. Nosotros somos lo que comemos, finalmente, y lo vemos en todos los lugares de nuestro país. Entonces está la señora que hace las garullas más famosas, o que hace la fritanga más famosa, lleva haciéndolo más de 60 años, y lo hace con su hija, lo hace con sus familiares. Allí podría haber una propuesta para postularse, por ejemplo, a un premio nacional de cocina tradicional.
Entonces, estos son los premios nacionales. Personas naturales. Y para el caso específico del Premio Nacional en Cocina Tradicional, ahí se aplican grupos constituidos. Y están los reconocimientos. Los reconocimientos son una suerte de premio, pero a una escala un poco más pequeña, a una escala más local o más regional. No estas grandes figuras de la cultura, que son las del Premio Nacional, sino a una escala un poco más pequeña. Y la ventaja del reconocimiento es que pueden postularse personas naturales o grupos constituidos. Entonces los reconocimientos buscan exaltar la obra, la trayectoria de una persona o la de una organización. Resulta que en una zona rural hay una organización de mujeres que lleva 40 años protegiendo una manifestación cultural, o el patrimonio arqueológico, o el patrimonio material, ¿sí? O dedicadas a una manifestación artística o cultural en cualquier rincón del país. Y dicen, creemos que tenemos las condiciones para hacernos acreedores a un reconocimiento. Entonces recuerden, premios y reconocimientos no formulan proyecto. Entonces, ¿cómo se presentan? Con soportes de su postulación. ¿Qué soportes? Depende naturalmente de cada una de las convocatorias, pero por generalidad son soportes que dan cuenta de esa trayectoria. Entonces, videos, enlaces de videos, entrevistas, recortes de periódicos, fotografías, premios o galardones que hayan recibido, que permita ver que efectivamente esa persona o esa organización tiene una trayectoria que le permite recibir un reconocimiento, ¿sí? Sin ninguna formalidad jurídica, vuelvo y explico. Y están las residencias y las pasantías. Las residencias son estancias cortas de inmersión, de investigación o creación en lugares distintos a las del domicilio del participante. Pues yo podría hacer una residencia en un laboratorio de danza o en un laboratorio para crear teatro en Bogotá o en Medellín, e incluso en el extranjero, dependiendo de la convocatoria que así lo permite. Puedo ir a hacer una residencia de aprendizaje, de creación, de investigación, que me permite a mí mejorar mis capacidades y mis condiciones en la actividad artística y cultural. Y están las pasantías, que permiten el desarrollo de actividades o procesos formativos, artísticos o del patrimonio en el ámbito también nacional o internacional. ¿Cuál es la particularidad de la pasantía? Yo siempre pongo un ejemplo que es fácil de entender. Hay una biblioteca departamental en cualquier lugar, y resulta que esa biblioteca tiene la necesidad de catalogar sus colecciones. Están desordenados los libros y no ha habido los recursos o la voluntad para organizar esas colecciones. Puede haber una pasantía entonces para que alguien que conoce de catalogación de libros vaya y haga una pasantía en esa biblioteca y contribuya con la actividad de esa biblioteca pública. El pasante, desde luego, tiene que desplazarse de otro lugar y por lo tanto pues necesita comer, necesita vivir en ese lugar donde va a hacer la pasantía, y el ministerio le da los recursos para que lo haga. Lo mismo en el caso de las residencias. El ministerio le da los recursos para que pueda residir dignamente durante el desarrollo de esa estancia en un lugar distinto a donde vive. Entonces, bien, recuerden, becas, reconocimientos, premios, residencias y pasantías. Si postulo a una beca, a una residencia o a una pasantía, construyo propuesta, formulo proyecto. Si me postulo a un reconocimiento o a un premio, no construyo proyecto, aporto las evidencias de mi postulación. Sigamos. Esta tabla da cuenta de cómo está distribuido el portafolio de estímulos, es meramente informativa, pero para que se hagan una idea, hay estímulos del Archivo General de la Nación, hay estímulos de la Biblioteca Nacional de Colombia, hay estímulos del Centro Nacional de las Artes, de la Dirección de Artes, que es una de las direcciones más grandes porque a su interior está el grupo de música, de literatura, de artes plásticas, de teatro, de circo, y unas becas que tiene de orden transversal en el ejercicio de todas las artes, por ejemplo, educación artística. Entonces, esta dirección tiene una oferta muy importante de estímulos. Está también la dirección de audiovisuales, cinematografía y medios interactivos, todo lo que versa sobre la comunicación comunitaria, la comunicación digital, el cine, la producción audiovisual, entre otras posibilidades. Está también la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento. Aquí hay estímulos muy interesantes relacionados con aquellas organizaciones que se dedican a actividades de emprendimiento cultural, relacionadas con la posibilidad de generar ingresos a partir de lo que hacen. Artesanías, empresas culturales, emprendimientos culturales.
Y aquí hay unos estímulos muy interesantes que aplican mucho para esta región del país. Son becas de turismo cultural, para promover el turismo cultural en los territorios, para favorecer la actividad turística asociada a la cultura en esos lugares del país. Tenemos oferta también, desde luego, de la Dirección de Fomento Regional para las Casas de la Cultura, para las organizaciones de base comunitaria, Dirección de Patrimonio y Memoria. Aquí están todos los estímulos relacionados con el patrimonio cultural, material e inmaterial. Entonces, lo que tiene que ver con memoria, con saberes, con preservación, con difusión, con investigación del patrimonio, nuestros vigías del patrimonio, que los tenemos en todo el país, tienen estímulos específicos dentro de esta Dirección de Patrimonio. Está la Dirección de Poblaciones. La Dirección de Poblaciones promueve la entrega de estímulos a poblaciones específicas, mujeres, campesinos, población que trabaja con niños y niñas, población con discapacidad, población reincorporada, población víctima del conflicto armado. Hay dentro de esta dependencia, entonces, casi todos son reconocimientos en la Dirección de Poblaciones, reconocimientos y becas para favorecer la participación de contextos poblacionales específicos. Está nuestro grupo, el de Fomento y Estímulos, que tiene los premios nacionales Vida y Obra. Está el Instituto Caro y Cuervo, que oferta unas convocatorias relacionadas con la preservación de la lengua del español, con la investigación alrededor de la lengua, del español también, con la investigación alrededor de las lenguas nativas y la preservación también de las lenguas nativas, y tiene una residencia que volvió después de mucho tiempo, porque recuerden que por la pandemia no pudimos hacer durante 2 años ni pasantías ni residencias. Este año el Instituto Caro y Cuervo tiene una residencia para escritores, para que vayan a la hacienda Hierbabuena, que queda allí cerca del puente del Común, ustedes tal vez Castillo Marroquín, en la entrada hacia Chía y Bogotá, en Hierbabuena, para que puedan hacer una residencia y puedan sentarse a escribir, tranquilos, 4 meses, pagos por el Ministerio de Cultura, con sus honorarios, para que puedan realizar una actividad creativa relacionada con la literatura. También está, por ejemplo, la oferta del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Está la oferta del Museo Nacional de Colombia, que tiene una oferta interesantísima este año para el desarrollo de proyectos museográficos, de actividad museológica, para el fortalecimiento de museos comunitarios, entre otras opciones. Entonces, como pueden ver, el portafolio es bastante amplio, 1.318 estímulos que están distribuidos de la manera como les acabo de mencionar. Bien. Todos los estímulos que otorgamos en el marco de este programa tienen que ver con 4 cosas, básicamente. Estímulos para crear, para desarrollar obras, propuestas. Estímulos para formar otras personas. Estímulos para investigar la cultura, investigar el patrimonio. Y estímulos para circular. Entonces, todos los estímulos de este portafolio están adscritos a una de estas líneas o combinan varias de esas líneas. Por ejemplo, hay becas que buscan que se desarrolle la actividad creativa, se cree una obra, pero a través de un proceso de formación. Pues yo voy a hacer una obra, voy a crear una obra con un grupo de teatro y de paso voy a desarrollar un proceso de formación con niños y niñas, por ejemplo. Pero resulta que además de, como ya creé la obra, desarrollé el proceso de formación, me interesa que esa obra se presente en otros lugares, que pueden ser del mismo departamento o de otros departamentos. Entonces, la obra podría también circular. ¿Ok? Entonces, los estímulos tienen la posibilidad de pensar sus acciones dentro de estas 4 líneas temáticas. Sigamos. Bien, las propuestas se reciben entonces a través del aplicativo que les mencioné. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Entrar al aplicativo y crear un usuario. Entran a través de la página del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gov.co, buscan una de las barritas que dice Programa Nacional de Estímulos y ahí inmediatamente los lleva al aplicativo. ¿Cómo crean el usuario? Como si fuesen a crear un correo electrónico, con su número de cédula, porque el número de cédula va a ser la identificación dentro del aplicativo para todo el desarrollo de la propuesta.
Al crear el usuario, el aplicativo les envía un correo electrónico de confirmación y ustedes confirman que están creando su usuario. A partir de ese momento están habilitados para participar con una propuesta. Y básicamente presentarse una vez está creado el usuario. Ustedes dan clic en registrar propuesta y van a tener que desarrollar 3 pasos o 3 momentos fundamentales que ahora los vamos a desagregar. En primer lugar, van a diligenciar el formulario parte A. ¿Qué es el formulario parte A? El formulario parte A es la identificación del participante, sus datos, dónde están, dónde viven, quiénes son, qué número de cédula tienen, cuáles son sus nombres, la información básica de quién participa, independientemente sea una persona natural, un grupo constituido, una persona jurídica. Después de diligenciar ese formulario, ustedes descargan el formulario. A un clic, el sistema les descarga el formulario y tienen que firmarlo. Si soy yo como persona natural, lo firmo, simplemente. Si es el grupo constituido, todos los integrantes del grupo constituido. Si es una persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica. Lo firman y lo cargan, porque si no lo firman, pues no están validando su postulación, es como si no les interesara participar. Este es un documento no subsanable. ¿Qué quiere decir? Que si no lo aportan desde un comienzo, pues su proceso no va a continuar. Formulario parte A. Una vez han diligenciado esa información, van al formulario parte B. El formulario parte B depende del estímulo al que estén aplicando. Si es una beca, ahí van a formular la propuesta. Y la propuesta se compone de estos elementos muy sencillos. Una descripción. Ahora vemos qué es una descripción. Una justificación. Un objetivo, uno solo. No tienen que formular objetivos específicos, no tienen que proponer metas. Descripción, justificación, objetivo y diligencia, el cronograma y el presupuesto. 5 cosas, nada más. Y aportarán, dependiendo de la convocatoria a la que ustedes se presenten, aportarán las condiciones específicas de esa convocatoria, que son documentos o información complementaria, porque la otra es genérica. Todos quienes postulan a una beca diligencian estos 5 campos. Pero ¿cómo hacen entonces para dar cuenta de las características específicas de su participación? A través de las condiciones específicas. Una vez diligencian esa información, van al tercer momento, que es el cargue de la documentación. La documentación depende del tipo de participante que ustedes sean, lo veremos también más adelante. Una vez cumplidos estos pasos, le dan clic en enviar al ministerio. Ojo, solo cuando estén seguras y seguros de que ya cumplieron con la información, de que aportaron la documentación. Porque si le dan clic en enviar, desde ese momento ustedes se dan de cuenta que radicaron su propuesta y ya no hay posibilidades ni de completar, ni de adicionar, ni de pedir al ministerio que por favor que se me olvidó este documento, que qué pena es que se me olvidó de diligenciar la descripción. No. Cuando dieron clic en enviar al ministerio, el proyecto se fue. Entonces asegúrense de hacerlo luego de haber revisado su postulación. Guardan ese número de identificación. Cuando le dan clic en finalizar, el aplicativo les envía un número de identificación que les sirve como código para hacerle seguimiento durante todo el proceso. Bien. Las 3 partes entonces ya lo habíamos explicado. Diligenciamiento del formulario parte A es muy importante que tengan presente que lo deben diligenciar, lo deben descargar y lo deben firmar para poderlo adjuntar. La siguiente, por favor, el formulario parte B, como ya lo indicamos, si son postulaciones para becas, residencias o pasantías, construyen la propuesta. Si son premios y reconocimientos, no construyen propuesta, aportan los soportes de su postulación. Y el cargue de los documentos. Cuando cargan los documentos, entonces envían la propuesta al ministerio y en todo caso, esto tendrá que ocurrir antes de las 11:59 del 3 de abril. Bien. Voy a darles acá algunas claves para la construcción de los componentes de la propuesta. Digo algunas claves, no quiere decir que les estoy diciendo que así deben formular la propuesta. Pero siempre que vamos a las jornadas de socialización nos dicen, oiga, ¿por qué no nos dicen más o menos qué debe contener una descripción? Yo sé que muy seguramente entre ustedes hay gente que ya viene formulando propuestas durante mucho tiempo.
Pero también hay personas nuevas, y las personas nuevas también tienen derecho a conocer un poco cómo es la dinámica de esto. Entonces, ¿qué debe contener una descripción? En la descripción de una propuesta, yo como postulante, como participante, me la juego por determinar, por contar, por narrar las características de mi propuesta, qué compone mi propuesta. ¿Por qué mi propuesta es una propuesta cultural y no es una propuesta de los deportes, por ejemplo, o del sector salud? ¿Qué características tiene esa propuesta? Y esas características pues tienen que dar cuenta de la población, del lugar donde estoy, del contexto. No es lo mismo construir una propuesta en Duitama que hacerla en Villa de Leyva. Cada contexto tiene unas características y unas condiciones sociales y culturales particulares que dan cuenta de la dinámica de cómo se vive en ese territorio. Ahora entonces, supongamos que yo voy a hacer un proceso de formación artística y cultural de la danza en la zona rural del municipio de Duitama. Entonces yo tengo que contar con quiénes voy a trabajar en esa zona rural. Mi proceso de formación va a ser con niños y niñas, o va a ser con adolescentes, o va a ser con adultos mayores, o va a ser con adultos. ¿Con quién voy a trabajar? ¿A dónde va dirigido mi proceso de formación artística y cultural? En este caso del ejemplo de la danza. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto? La descripción tiene que dar cuenta en una perspectiva global, integral. ¿Cómo hago para que mi propuesta no se parezca a las de otros? Entre más información sobre el contexto, sobre las características, sobre las actividades que voy a desarrollar. Supongamos que yo voy a hacer un proceso de formación en cocina tradicional. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Listo, tengo el equipo de personas que vamos a trabajar, entonces lo vamos a hacer en una zona rural del municipio. Entonces lo primero que voy a hacer es conformar el equipo de aprendices. Entonces voy a hacer una identificación de participantes, porque digo que mi proceso de formación en cocina tradicional va a estar dirigido a 20 mujeres de la zona rural, pero que además de ser de la zona rural tienen una característica. Son mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, por decirlo así. Entonces, miren que ahí ya el proyecto no empieza a ser genérico, no es formación en cocina tradicional en cualquier lado, no, es en el municipio, es en la zona rural del municipio, lo voy a desarrollar con mujeres, pero además con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que van a hacer un proceso de formación en cocina tradicional para rescatar las recetas tradicionales de la cocina tradicional del municipio, por ejemplo. Y le voy a poner un picantico adicional y voy a hacer un proceso de transmisión de conocimiento entre estas 20 mujeres y 20 niños, para que estos niños conozcan las recetas, aprendan a prepararlas. Y además, como cierre de ese proceso de formación en cocina tradicional, voy a hacer una muestra gastronómica aquí, en la Casona Cultural, en Culturama. Hice las gestiones necesarias, o voy a hacer las gestiones para hacer una pequeña feria de muestra gastronómica de las recetas que aprendieron a preparar estas mujeres, estas 20 mujeres, y estos niños que están en el proceso de formación. Miren, en unos minutos conté de qué se trata el proyecto. Y esto ya me permite a mí desarrollar los demás componentes. La siguiente, por favor. La siguiente. Algo que se me olvidaba, en el mismo ejemplo de la formación en cocina tradicional. Les dije que una de las actividades, por ejemplo, era realizar una muestra gastronómica aquí en Culturama. Pues ustedes no pueden venir a Culturama y abrir la puerta y venir y poner sus cocinas y sus toldos para la muestra. No, tienen que haber hecho gestiones, ¿cierto? Para que les den el permiso en el instituto, para que les permitan usar el espacio. Eso se llaman alianzas. Esas alianzas hay que contarlas en la descripción también. Pero de pronto también, antes de esta alianza que es institucional, ¿verdad?, con el instituto, tuvieron que hacer otras alianzas en ese corregimiento o en esa zona rural. Entonces se aliaron con la Junta de Acción Comunal que les presta el salón para ir a hacer el proceso de formación. Esas alianzas comunitarias locales también son muy importantes. Y resulta que esa Junta de Acción Comunal les prestó el salón y no les cobró además. Entonces ustedes cuantifican esa alianza también dentro del presupuesto. ¿Cuánto vale alquilar un salón? Estoy pensando cualquier cosa. En una zona rural puede valer 100, 200 mil pesos.
Y resulta que la Junta de Acción Comunal, por voluntad, les dijo, no, vengan, hagan el proceso acá. Pero eso cuesta. ¿Sí? Y eso hay que cuantificarlo dentro del presupuesto también. ¿Sí? Es muy importante porque en otras lógicas de la formulación de proyectos a veces solo cuentan las alianzas cuando la gente pone plata. ¿Sí? Y los señores de la Junta de Acción Comunal y las señoras que les están contando a ustedes y les están ayudando a transmitir esta información, pues también hay alianzas allí que se pueden contar. Bien, entonces está la descripción. Nos vamos con la justificación. ¿Qué es justificar un proyecto o una propuesta? Es argumentar las razones por las cuales su proyecto es importante, su proyecto es necesario, su proyecto es pertinente, las razones por las cuales ustedes creen que ese proyecto ayuda a solucionar algún problema o contribuye a solucionar algún problema, o mejor, responde a una necesidad en ese contexto. Y esa necesidad es del orden cultural, desde luego, pero tiene un trasfondo social también. Entonces, cuando yo justifico, me la juego por responder dos cosas básicamente. ¿Para qué realizo el proyecto? Y la otra, ¿por qué lo realizo? Ah, no, es que se me ocurrió simplemente ir a hacer el proyecto a la zona rural con las mujeres, con las 20 mujeres. No, allá hay unas razones de peso. Una, para reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad, en ese contexto. Dos, para promover la defensa del patrimonio cultural inmaterial asociado a la cocina tradicional. Tres, para promover la transmisión de conocimiento entre las mujeres sabedoras de la cocina tradicional y los niños. Pero además estos niños también están en condición o en situación de vulnerabilidad. Miren todo el cruce de variables que estoy haciendo para poder decir que mi proyecto es necesario, es importante, responde a una necesidad, a una problemática o a un problema. Esta justificación, desde luego, nos permite a nosotros dar cuenta de la pertinencia de la propuesta, de lo novedoso que sea, porque propuestas de formación en cocina tradicional pueden haber muchas en el país. Pero ¿qué hace que esa propuesta suya, de su colectivo, sea distinta, sea diferente a la de otros? ¿Y por qué merece ganarse un estímulo? Entonces yo aquí es donde me la juego por, me permiten la expresión, seducir al jurado. Porque cuando yo justifico, otorgo las razones de peso por las cuales mi proyecto es valioso. En nuestro sector, en las artes y en la cultura, existe algo muy difícil de domellar o de dominar, que es el ego que podemos tener los artistas y las artistas. Y creemos que somos el mejor o la mejor en lo que hacemos. Eso está muy bien. Pero de repente hay otro también, u otros en otro lado que también son muy buenos. Entonces lo que tengo que hacer es jugármela por determinar unas buenas características de la propuesta. El siguiente elemento, el tercero, el objetivo general. Un solo objetivo. El objetivo es un enunciado. Y en este caso el objetivo general es el propósito central de mi propuesta. Es una frase, un enunciado. Que para el caso del ejemplo que estamos dando, podría ser formar mujeres de la zona rural del municipio de Duitama en un proceso de transmisión de conocimientos y de saberes en cocina tradicional. Estoy hablando súper en borrador. Pero recuerden que un objetivo incorpora el propósito central de mi proyecto y debe tener un verbo fuerza, un verbo que le da la fuerza a ese proyecto. ¿Cuál es la intención principal? ¿Formar o transmitir conocimiento? ¿Enseñar? ¿Recuperar? ¿Salvaguardar? Por ejemplo. ¿Cuál es el propósito central de mi proyecto? ¿Sí? Que englobe las aspiraciones que tiene esa propuesta. Ahora bien, aquello que se llaman los objetivos específicos dentro de un proyecto, ustedes los pueden determinar de un modo mucho más concreto en las actividades que van a desarrollar para lograr ese propósito. Por ejemplo, para seguir con el ejemplo que estamos dando, resulta que entonces ustedes van a identificar a las mujeres que van a formar. Ahí hay una actividad. Y resulta que, luego de identificarlas, van a hacer un proceso de sondeo de conocimiento, de saberes alrededor de la cocina tradicional y le van a pedir a cada una de ellas que prepare una receta. Ahí hay otra actividad.
Después entonces viene un proceso de formación a esas 20 personas. Por ejemplo, en el uso de insumos de la cocina tradicional acá en Boyacá. ¿Quién va a dictar esos talleres? Ustedes lo determinan. ¿Cuánto le van a pagar a esos talleristas? Ustedes lo determinan. Y cuando digo ustedes, es decir, hay autonomía plena en decir, yo soy quien propone, yo puedo ser el formador, sí. Yo puedo entonces pagarme de esos recursos, claro. Porque usted está invirtiendo un saber en el desarrollo de esa propuesta. Entonces miren, ya vamos ahí como con 3 actividades generales. Después de esto entonces yo voy a vamos a construir un recetario de cocina tradicional. Y después de eso vamos a vincular a los niños en desarrollar 1 o 2 recetas de ese recetario. Y después de eso entonces voy a desarrollar la muestra gastronómica aquí en Culturama. Miren, ahí ya hay 6 actividades que yo tendría que ubicar, ¿en dónde? En el cronograma y en el presupuesto de mi propuesta. Entonces, uno a veces entiende cuando nos dicen, no, es que formular una propuesta es complicado, es que presentar proyectos al Ministerio de Cultura es complicadísimo, eso piden una cantidad de papeles, de documentación. Estamos trabajando para que eso no sea tan cierto. Y para que cada vez sea, no cada vez sea más sencillo, pero que sí sea más asequible presentarse a los proyectos. Desde Duitama y desde Bosconia Cesar, desde cualquier lugar del país. Y si empiezan a notar, el lenguaje, la metodología para construcción de las propuestas cada vez es más sencilla. No aplica solamente para personas que tengan un título universitario. Yo, con una idea clara, puedo sentarme a escribir mi propuesta, mi proyecto. Bien, hemos desarrollado un instrumento, varios instrumentos, pero uno de ellos es el instrumento de preguntas frecuentes. Es un documento en el cual ustedes van a tener resueltas de antemano muchas de las inquietudes que puedan tener respecto al portafolio. Yo les pido un favor, léanlos antes de escribirlos, porque pasa a veces que nos escriben antes de siquiera descargar el manual de la convocatoria. Y nos escriben, soy artista, soy una mujer de la zona rural y me dedico a la artesanía. ¿Me puedo presentar? Pues desde luego, pero ¿cuál es su interés? ¿Cuál es la convocatoria que le interesa? Entonces, aquí hay que hacer un poco la tarea a la inversa. Yo, con mi interés de postularme, identifico cuál es el estímulo que me interesa. Y además, cómo lo que yo hago en mi contexto se asocia a esa oferta que tiene el ministerio. Entonces, primer insumo, un documento de preguntas frecuentes. Al final de esta presentación van a tener acá en pantalla un código QR que tiene toda esta información. El manual, el documento de preguntas frecuentes, esta presentación, un video tutorial de cómo presentarse paso a paso para que vean el video, para que reenvíen esta información, la compartan entre todos ustedes. Esta información es pública y entre tanto les pertenece a ustedes y a todos los que quieran participar. Sigamos. Hemos desarrollado también dentro del aplicativo una herramienta de búsqueda. Esto es algo muy sencillo. Todas las convocatorias, las 259 convocatorias, tienen palabras clave. ¿Qué significa eso? Que hay unas palabras que están directamente asociadas a las características de la convocatoria. Por ejemplo, ¿cuáles serían las palabras clave en este ejemplo de la cocina tradicional? Bien, una, cocinas tradicionales, otra, mujeres, rescate, población vulnerable, patrimonio, ¿cierto? Miren, ahí hay como 5 palabras. Formación, desde luego, 6 palabras clave. Ustedes pueden identificar el estímulo de su interés utilizando cualquiera de esas palabras. ¿Y qué hace el aplicativo? Filtra la información de las 1101 páginas que tiene el manual y les dice, miren, esta es el listado de convocatorias en las cuales aplican con esta palabra clave. Danza, teatro, música, investigación, formación, cinematografía, artes visuales, artes plásticas, artes escénicas, circo, teatro, danza, niñez, adolescencia, juventud, mujeres, población reincorporada, población campesina, zonas rurales, víctimas del conflicto. Son muchas las posibilidades. Por ejemplo, si yo me desempeño claramente en la actividad artística con un grupo de jóvenes,
busco solamente jóvenes y les va a entregar 132 convocatorias que están asociadas específicamente con jóvenes o que vinculan la participación de jóvenes. Así con cada una de las convocatorias. Entonces, esta herramienta de búsqueda facilita, valga la redundancia, la búsqueda, la identificación. Pueden hacerlo de otra manera, ingresar al PDF del manual y buscar también por palabras claves dentro del manual. Pero esta es mucho más sencilla, porque agrupa la información. Entonces, si mi interés es en el patrimonio arqueológico, yo escribo patrimonio arqueológico y el sistema me filtra. Procuren usar tildes para que el aplicativo identifique la información. Es decir, si pongo jóvenes, pues mejor si le ponen jóvenes con tilde, para que así el aplicativo filtre la información de manera adecuada. Pueden buscar allí en esa herramienta de búsqueda por tipo de participante, pueden buscar por dependencia. Por ejemplo, si ustedes ya tienen claro que su actividad está relacionada con el cine, pues busquen dirección de cinematografía, dirección de audiovisuales, cinematografía y medios interactivos. Van a encontrar. Si ya su interés está decantado por los museos, entonces busquen Museo Nacional. Pero ojo, no se dejen llevar por la dependencia, porque convocatorias de música van a encontrar incluso en el museo, en la Biblioteca Nacional, porque estamos buscando o apostándole a la transdisciplinariedad también dentro del portafolio. Es decir, que no solamente de música se habla en artes, también se habla de música en los museos, en las bibliotecas, ¿sí? Para poner ejemplos. Bien. Voy a hacer un ejemplo de la documentación con dos tipos de participantes, nada más para que ustedes conozcan de primera mano cuál sería la documentación que aportan. Si son personas naturales, por ejemplo. Si son personas naturales, entonces van a participar con 3 documentos. Formulario parte A, que ya lo identificamos cuál es, donde diligencio la información del participante, con la cédula, copia de la cédula y con el RUT. Pero miren unas X que hay marcadas ahí, tal vez no se alcance a ver desde allá. La primera columna que tiene X dice subsanable y la segunda dice no subsanable. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer documento, formulario de registro parte A, es no subsanable. Quiere decir que si no lo aportaron o no lo firmaron, pues hagan de cuenta que nunca estarían visibles ni podrían participar. Y aquí hay una clave que no es tan chévere, pero que es una clave de todas maneras. Si soy persona natural, eso quiere decir que yo solo participo, solo puedo postularme incluso solo con el formulario parte A, porque la cédula y el RUT son subsanables. ¿Eso qué quiere decir? Que los puedo aportar cuando el Ministerio de Cultura me escriba y me diga, señor Cristian, usted tiene una postulación, envió su formulario parte A, pero le falta la cédula y el RUT. Tiene 3 días para aportarlo. Entonces yo digo, hombre, si es tan sencillo, persona natural, 3 documentos, pues mandémoslos de una vez. No se imaginan la cantidad de trabajo que nos ahorraríamos y de tiempo, porque nosotros, después de cerrar la convocatoria, empezamos a verificar una por una las postulaciones. Y cuando los documentos son subsanables, tenemos la obligación de pedirle al participante que subsane en un espacio de 3 días. Y ojo, aquí hay otra clave. Algunos nos escriben y dicen, a mí nunca me llegó el correo electrónico, nos mandan derecho de petición, acción de tutela y nos ponen 800.000 abogados. Resulta que los correos institucionales algunas veces se van a las bandejas de spam o correo no deseado. Entonces busquen también en esas bandejas, porque el correo, por ser de la terminación .gov.co, pudo haberse ido a la bandeja de spam o el correo no deseado. La siguiente, por favor. Este es el caso de los documentos habilitantes para los grupos constituidos. Entonces, miren, el formulario parte A, igual, no subsanable. El formulario parte B, perdón, el formato de conformación del grupo. Y nos escriben, señor Ministerio de Cultura, el 3 de abril a las 10 de la noche, no encuentro el formulario de constitución del grupo. Nunca lo van a encontrar porque lo encuentran dentro del mismo aplicativo y le dan clic en descargar y solo lo que tienen que hacer es firmarlo. Entonces está en el formulario parte A, lo descargan, lo firman y lo adjuntan. Si no lo firman, todos los integrantes, el proyecto no puede pasar. En el caso de los grupos constituidos. Y el siguiente documento, no, el anterior, perdón.
El siguiente documento, documento de identidad de cada uno de los integrantes del grupo. Si son 8, la copia de la cédula de los 8. Si son 2, la copia de cédula de los 2. Y el cuarto, el RUT solamente del representante del grupo constituido, no de los 8 integrantes. Entonces, si de los 8 solo hay uno que tiene RUT, pues ese tiene que ser el representante del grupo, o el que lo tenga más a la mano, en este caso. Sigamos, por favor. Y los siguientes, para personas jurídicas de naturaleza privada, sigamos, por favor, personas jurídicas del sector público. Si ustedes ven las tablas, cada vez son más cortas, porque los documentos que estamos pidiendo para participar son cada vez menos. Los mínimos que se requieren para cualquier proceso. Ahora bien, si resultan ganadores, hay otra documentación, pero ya es distinto si yo ya me gané un estímulo. Por ejemplo, la certificación bancaria si soy una persona natural. Y ojo, no funciona cuentas Nequi, Daviplata o Ahorro a la Mano, porque estas cuentas tienen unos límites, unos topes, y no podemos consignarle un estímulo de 10 millones de pesos a una cuenta Nequi, Ahorro a la Mano o Daviplata. Tiene que ser una cuenta bancaria. ¿Sí? Recuerden que hay estímulos que van desde los 2.500.000 pesos hasta los 200 millones de pesos, dependiendo 2.500, 10, 20, 30, 40, 50, 70. Los premios nacionales este año, por ejemplo, son por 80 millones de pesos. El año pasado, don Marcial Montalvo, con 104 años, 70 milloncitos de pesos, hombre, al señor le llegó como algo literal caído del cielo. Teníamos miedo de entregárselos para que de pronto el corazón vaya a dejar que funcionara en ese momento, pero por fortuna le llegaron y los recibió de buena manera. Bien, quienes no pueden participar de este portafolio: personas naturales que sean menores de 18 años, ya lo hemos dicho, naturalmente. No pueden participar extranjeros que no puedan comprobar, extranjeros que vivan en Colombia que no puedan comprobar su residencia por más de 5 años continuos. Y esto, si yo soy extranjero, me puedo postular, si tengo más de 5 años viviendo en el país, en ese momento el ministerio le va a pedir un documento que se llama el certificado de movimientos migratorios, que es lo que nos permite saber cuántas veces ha entrado y ha salido del país y si ha estado de manera continua el tiempo que dice. Pero eso es solamente para extranjeros que viven en Colombia. Entonces, si no puedo acreditar esta condición, no puedo participar. Servidores públicos del orden nacional, departamental, distrital o municipal. ¿Quién se entiende como un servidor público? Alguien que está nombrado en un cargo, en una asignación, posesionado mediante un acto administrativo. Un funcionario, por ejemplo, que es de planta de una institución, de una alcaldía, por ejemplo, o de la gobernación, y está posesionado mediante acto administrativo, no puede participar. Yo soy contratista de la Escuela de Música del municipio, ¿puedo participar? Sí. Soy contratista de la biblioteca pública, soy formador de la Escuela de Artes, soy contratista del Instituto Municipal porque hago unos talleres de fotografía o de escultura o de pintura, ¿puedo participar? Sí, porque usted es contratista, usted está prestando un servicio, no es un servidor público. Dame un segundito, estoy ya por terminar para poder abrir la ronda de preguntas. Vale, gracias. Entonces, si soy servidor público, no puedo participar. Naturalmente, si trabajo en el Ministerio de Cultura, tengo un contrato vigente con el Ministerio de Cultura, una entidad adscrita o alguna de sus dependencias, o una unidad administrativa, pues naturalmente no puedo participar. Quienes trabajamos en la construcción de los lineamientos de la convocatoria, quienes son nuestros familiares de los servidores del Ministerio de Cultura, por grado de consanguinidad, ¿sí? Por parentesco, no podemos participar. Quienes hayan sido ganadores en estímulos o en concertación este año y en estímulos el año pasado, ¿pueden participar? Sí, no hay ninguna limitación. Si me gané un estímulo en 2022, puedo participar. Si me gané un proyecto en concertación como persona jurídica este año, puedo participar. Lo importante es que no se presente con un proyecto idéntico. Ah, pero es que yo me gané un estímulo con el primer festival municipal de la canción o el primer festival municipal de cocina tradicional, o me gané un estímulo con una investigación fase 1 del patrimonio arqueológico en Duitama.
¿Puedo participar con la fase 2? Sí. ¿Puedo participar con la versión 2 de ese encuentro, de ese festival? Sí. Lo importante es que no sea un proyecto idéntico. Hay algunos que envían el mismo y ni siquiera le cambian el año. Festival Municipal de Música Tradicional, año 2019. Nos ha pasado. Entonces, tengan presente que no puede ser un proyecto idéntico a uno que ya está presentado. Organizaciones que no estén legalmente constituidas en Colombia, las entidades que se encargan de los procesos de revisión o verificación de documentos. Si yo fui o si me presenté al banco de jurados, recuerden que quien va a evaluar las propuestas de estímulos de este portafolio van a ser jurados que se postularon hasta el viernes pasado a una convocatoria que se llamó Convocatoria para la Conformación de Banco de Jurados, que este año tuvo una novedad interesantísima, y es que podían postularse personas sin título universitario, pero que tuvieran un mínimo de 10 años de experiencia en las áreas de las artes, de la cultura y del patrimonio. Y también profesionales de distintas disciplinas que tuvieran más de 5 años de experiencia. Recibimos 2.347 postulaciones para ser jurados de todo el país. El año pasado logramos que jurados de 44 municipios de Colombia, de los 32 departamentos, de 20 departamentos del país, fueran jurados. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más, con esta figura del banco de jurados, los jurados ya no están solamente en Bogotá o en los grandes centros de poder, en Antioquia, en Bogotá, en Barranquilla. Hemos tenido jurados ya en la convocatoria pasada del Amazonas, de Nariño, del Caquetá, del Putumayo, desde luego de Bogotá, de Boyacá. Exactamente, que están en todo el país y no solamente en Bogotá. Un poco para romper, un poco no, definitivamente para romper un poco la idea centralista de que solamente la gente que sabe de cultura está en los centros de poder en este país. Y además, no es el ministerio ni los amigos de Cristian Estrella o de cualquier funcionario del ministerio los que evalúan. Son personas que pasaron por un proceso de selección transparente que les permite tener la condición de evaluar las propuestas. Entonces, si yo me postulé al banco de jurados, salí seleccionado como jurado, pero también me presenté a estímulos, ¿será que ahí hay alguna inhabilidad? Hay inhabilidad o incompatibilidad si yo soy jurado para la convocatoria a la que me presenté. En ese caso, tendré que renunciar a una de los dos, o a ser jurado o al estímulo al que estoy participando. De lo contrario, no hay ninguna dificultad. Naturalmente no pueden participar personas que tengan o que estén reportados como deudores en los boletines fiscales de la Contraloría, de la Contaduría General de la Nación. No pueden participar personas naturales o representantes legales, ¿sí?, o representantes de grupos constituidos que tengan vigentes condenas por delitos relacionados con violencia sexual, por maltrato infantil, que tengan la condena vigente. Desde luego no podrán participar de este portafolio. Siguiente, por favor. Voy a contarles un poco rápidamente las etapas del proceso para pasar a resolver sus inquietudes. Listo, se registran las propuestas, se presentan las propuestas hasta el 3 de abril, esas propuestas quedan en etapa de registro, luego el Ministerio de Cultura verifica la documentación. Pide que subsanen los documentos en el caso de los que sean subsanables. Y no les va a pedir que subsanen los documentos que no son subsanables, por lo tanto ese proyecto pasa a un estado ya de rechazado por requisitos porque no cumplió. Pero si no aporté la cédula, es subsanable como persona natural, el ministerio me lo pidió y lo aporté dentro de los 3 días, pasa a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La evaluación. ¿Quién va a hacer la evaluación? Ya lo explicamos, los jurados del banco de jurados. Los jurados evalúan las propuestas. Hay una gran ventaja, y es que en estímulos tenemos mínimo 3 jurados por cada proyecto que se evalúa. Entonces hay posibilidades de disenso y de disparidad en los criterios, no en los criterios sobre los cuales se evalúa, pero sí en la percepción y en la lectura que tiene cada uno de los jurados. Eso permite pues que no haya total unanimidad, aunque pueda existir, sobre la decisión del proyecto. Se evalúan los proyectos, luego los jurados deliberan, se sientan a conversar sobre 100 propuestas que están concursando para 20 estímulos, dicen,
De estos 100, los 20 que se lo deben ganar son estos, por orden de puntaje y por las características de la propuesta. Una vez el jurado saca sus actas de deliberación, el Ministerio de Cultura acoge esas actas mediante una resolución, un acto administrativo, que es el que se publica en la página web del Ministerio de Cultura. Hasta allí, digamos, publicación de resultados va a esta primera parte. La siguiente, por favor. Después de publicar los resultados, entonces, dice la resolución que fui ganador de un estímulo, se les informa o se les notifica, como llaman en el lenguaje técnico, a los ganadores mediante un correo electrónico. Usted fue ganador usted tiene 3 días para decidir si recibe o no recibe el estímulo. Hay gente que declina de sus estímulos también, porque les parece a veces muy poco o porque resulta que no quieren. Hay algunos que dicen no estoy interesado. O fui jurado, fui seleccionado como jurado, entonces prefiero quedarme como jurado y no recibir el estímulo. Eso depende. Manifiestan entonces el deseo de continuar en el proceso y aquí inicia el proceso de gestión administrativa del pago. ¿Por qué ponemos esta información del proceso? Porque hay gente que el día en que publicamos los resultados, al día siguiente nos está escribiendo y dice, ¿cuándo me pagan? Tranquilos, que hay que esperar simplemente que el recurso llegue. Bien. Tenemos 2 buzones, entonces, para que nos escriban sus inquietudes. Yo puedo darles mi número celular sin problema, pero no soy el canal oficial para tramitar inquietudes. Hay 2 buzones. mincultura.estímulos@mincultura.gov.co para preguntas que tienen que ver con el manual de la convocatoria. Y hay otro buzón de soporte técnico para solucionar dudas o problemas que puedan tener con el uso del aplicativo. Que no me cargue el documento, que tenía información y aparentemente ya no está en ese lugar, eso nunca pasa, pero igual nos lo escribe. Que tengo problemas por cargar este PDF, que se me olvidó la contraseña, ayúdemela a recuperar, por favor, así sea a las 11:50 de la noche del 3 de abril. Pero este es el buzón para solucionar inquietudes de soporte técnico. El buzón es soporte.estímulos@mincultura.gov.co. Entonces, repito, dudas respecto al contenido de las convocatorias, mincultura.estímulos@mincultura.gov.co. El otro, el de soporte, soporte.estímulos@mincultura.gov.co. Y la siguiente, por favor. Acá está el código QR. Ustedes acá podrán escanear, tomarle la foto, compartirlo entre quienes estén interesados. El único favor que quiero pedirles de manera muy humilde es revisen la convocatoria. Lean, vale la pena participar, no cuesta nada. No tienen que pagar asesores para que les formulen los proyectos. Pueden hacerlo ustedes mismos. ¿Qué es lo que deben hacer? Identificar el estímulo de su interés. Porque esa duda no se la podemos solucionar nosotros. Dígame a cuál me presento. No podemos hacer. Acá, ¿qué van a encontrar entonces? El manual en PDF, van a encontrar allí la presentación, el documento de preguntas frecuentes, el video tutorial y piezas gráficas por si quieren difundir la información del portafolio del Programa Nacional de Estímulos. Dejo hasta allí y abro la sesión de preguntas. Quienes tengan inquietudes, adelante, con mucho gusto.